Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Acuerdo de última hora salva a la coalición que gobierna Israel, dando libertad para votar una polémica ley sobre ultraortodoxos. Trump sustituye a Tillerson por su oposición a revisar el acuerdo nuclear con Irán y nombra a Pompeo. Detenido en España un yihadista a punto de cometer atentados para Daesh actuando en solitario. Católicos y judíos de Alemania se pronuncian contra el ascenso de la ultraderecha y las nuevas formas de antisemitismo. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Hablamos ahora de los partidos de la coalición de gobierno en Israel que alcanzaron a última hora del martes un acuerdo para poner fin a la crisis en el seno del Ejecutivo y evitar la eventual convocatoria de elecciones anticipadas. El Comité Ministerial de Legislación decidió que los líderes de los partidos en el gobierno puedan romper la disciplina de voto en el Parlamento cuando se aborde la fase preliminar de un proyecto de ley para incorporar a los ultraortodoxos al servicio militar obligatorio, punto que desencadenó la crisis con los socios de gobierno ultraortodoxos. Según el compromiso alcanzado, este proyecto será sometido en el Parlamento a la primera de las 3 votaciones necesarias para que se convierta en ley antes del receso de primavera que comenzará el próximo jueves. La iniciativa será revisada y enmendada por el Ministerio de Defensa y está previsto que vaya a segunda y tercera votación en verano. Los sabios del Consejo de la Torá de Agudat Israel, institución religiosa ultraortodoxa, aprobaron un texto para que quienes estudien en las yeshivás, las escuelas talmúdicas, puedan postergar el servicio militar hasta los 26 años y, como contrapartida, el Partido Judaísmo Unido de la Torá votará esta semana a favor del presupuesto estatal. Sí, estos son los malabarismos de Netanyahu, ya lo habíamos mencionado ayer, que parecía que la cosa se podía enderezar, que no iba a haber convocatoria anticipada de elecciones, cosa que en el fondo igual hasta le hubiera convenido a Netanyahu en estos momentos en que se ve bastante acosado por acusaciones de soborno y corrupción por la policía, pero sigue confiando en salvar el gobierno que preside, y lo ha hecho de una manera bastante original, porque todo el problema era que uno de los partidos que forman la coalición, Israel Beitenu, una de las ministras, pues dijo que ella iba a votar en contra de esta exención de los ultraortodoxos del servicio militar, porque es una de las bases ideológicas de ese partido de corte nacionalista, ¿no? Que dice que todos tienen que servir en el ejército de forma igualitaria. Esto lo ratificó la Corte Suprema de Justicia, ya estaba clarísimo que iba a ser así. Pero como si la ministra votaba en contra, pues tenía que abandonar el gobierno y esto ya suponía un problema con la coalición, lo que hicieron es que la ley que habían aprobado en el gobierno, el Comité Ministerial de Legislación, que había una determinada disciplina que decía que un ministro no puede votar en contra de un proyecto de ley del propio gobierno, pues cambiaron esa ley. Eso es más fácil de cambiar que cambiar todo lo demás, así que cambiaron esa ley y por lo tanto se puede romper la disciplina de voto en el Parlamento cuando se aborde la fase preliminar de un proyecto de ley, es decir, cuando se proceda a la primera votación. Como dijimos, y si no lo recuerdan, lo repetimos, en el Parlamento, en la Knesset, las leyes tienen que pasar por 3 votaciones. En esta primera votación, lo que han dicho es, bueno, esta ley que dictamos se puede no cumplir en la primera votación. Luego ya se verá qué harán cuando sea la segunda votación, porque hay una pausa en el medio. Esto que llaman receso de verano es simplemente lo que conocemos como las fiestas de las Pascuas, ¿no? Es decir, los cristianos dentro de poco celebrarán la Semana Santa y eso coincide, porque también coincide en el relato de la historia de Jesús con la Pascua judía, con Pesaj. Y entonces son fechas en que se festeja
la Pascua judía, se festeja la semana siguiente el día de la Shoah, etcétera, etcétera. Hay una serie de eventos también, el día de homenaje a los caídos por la patria y el día de la independencia de Israel. Todo esto cae bastante concentrado, con lo cual hay un receso en el Parlamento y solamente se recupera ya prácticamente en verano, con lo cual entre esta primera votación que se va a someter esta semana y la próxima van a haber 2 o 3 meses que ya veremos qué es lo que hace el gobierno. De momento, el partido ultraortodoxo, que era el que había amenazado con esta forma de romper con la coalición por querer cumplir con las leyes aprobadas por el Tribunal o Corte Suprema de Justicia de Israel, han aprobado un texto para que los alumnos que tengan que ir al ejército puedan postergarlo hasta los 26 años. ¿Qué quiere decir? En Israel, pues el reclutamiento es a los 18. Han ganado 8 años. En 8 años pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchos gobiernos, y mientras van a ganar tiempo. Y encima, por proponer esta ley que no va en contra de lo que dice la Corte Suprema de Justicia, pues van a recibir presupuesto, más dinero para sus escuelas. Así que estos son los malabarismos, acrobacias y magias de la chistera del gobierno de Netanyahu. El fulminante despido del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson vía Twitter sorprendió al mundo y, sin embargo, ha sido recibido con beneplácito por el gobierno israelí. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense será el exjefe de la CIA, Mike Pompeo. Tillerson estaba en negociaciones con el Reino Unido, Francia y Alemania para intentar acercar posturas sobre cambios en el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, modificaciones que Tillerson no consideraba necesarias. Este es el tema. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con Trump? No le duran nada a las personas, pero ya no son los cargos inferiores, sino gente muy, muy, muy cercana. Yo recuerdo este asesor estratégico o ideológico que nombró Shannon y que también fue despedido hace poco. Y ahora Rex Tillerson, que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país, lo que en Estados Unidos se llama secretario de Estado, es la persona que viaja representando al país y entra en las negociaciones, por ejemplo, para evitar más muertes en Siria, para negociar acuerdos internacionales diplomáticos, etcétera. Pues se acaba de enterar vía Twitter, como si estuviera en una reality show de estos que hacía Donald Trump antes. You are fired, estás despedido. Y el nuevo es uno que había sido jefe de la CIA cuando a Donald Trump le gustaba lo que hacía la CIA, que no es lo mismo que está haciendo ahora y que realmente parece que no le gusta. Entonces vuelve Mike Pompeo, que Mike Pompeo es un personaje que desde la CIA estuvo advirtiendo y oponiéndose con todas sus fuerzas a este acuerdo de Irán durante la administración Obama. Por lo tanto, piensa Trump, y debe tener la certeza, de que va a ser más por anular este acuerdo que lo que estaba haciendo Tillerson, que aunque estaba hablando con el Reino Unido, Francia y Alemania, como dijimos en las noticias de ayer, solamente había conseguido que se presten a cambios cosméticos, pero no de fondo en lo que ese acuerdo estipulaba. Así que de esta manera no solamente hay un nuevo personaje, sino que también hay un endurecimiento en lo que respecta a la política respecto a Irán. Todo el mundo asombrado, pero hay un país que lo aplaude, que es Israel, porque estaba convencido Israel que la política de Tillerson no iba a terminar convenciendo a los europeos que participaron en este acuerdo de echarse atrás y acabar con las condiciones actuales en las que está firmado este acuerdo con Irán.
La Guardia Civil española ha detenido en San Martín de Uns, en Navarra, a un hombre de 27 años, de nacionalidad española y converso al Islam, como presunto autor de un delito de autoadoctrinamiento. A lo largo de la investigación, que comenzó en 2015, se constató que el detenido estaba inmerso en un proceso de autorradicalización a través de Internet y que había tomado la determinación de pasar a la acción como un actor solitario. Las fuerzas policiales le han arrestado ante el riesgo de que el yihadista pudiese desplazarse a zonas de conflicto con la intención de integrarse en las filas de Daesh o pudiera ejecutar alguna acción en España, estrategia recomendada por la organización terrorista. En España se ha producido en los últimos años un aumento de detenciones de personas autorradicalizadas y vinculadas a grupos terroristas relacionados con esta amenaza. Bueno, desde aquí nuestra felicitación a los cuerpos de seguridad y de inteligencia del Estado por seguir deteniendo yihadistas. Y si hoy en día se dedican a los yihadistas que tienen peligro de actuar en solitario, esto se debe a que el trabajo de control de células de momento está rindiendo muy buenos frutos y por lo tanto solamente este tipo de acciones son las que hoy en día suponen una amenaza real, aunque nunca estamos totalmente seguros, como demostraron en agosto pasado los que atentaron en Barcelona y Cambrils. Así que desde aquí nuestro espaldarazo a las fuerzas que actúan contra esta lacra, y también de alguna manera esto sirve de ejemplo de cómo se está trabajando, porque esta persona estaba siendo controlada ya desde el año 2015. Son 3 años de seguimiento, de ver a ver hasta dónde está a punto de llegar, o si es solamente un bravucón por las redes sociales o puede llegar a algo más. Y parece que los especialistas estimaron de que esta persona estaba por pasar de los dichos a los hechos, y esto lo convertía en una amenaza muy real, y por eso ha sido detenido. Las autoridades de las dos principales iglesias cristianas en Alemania, la católica y la evangélica, y representantes de la comunidad judía, se pronunciaron contra el ascenso de la ultraderecha y contra nuevas formas de antisemitismo. El respeto a la dignidad humana no es un tabú que haya que romper, sino el fundamento de nuestra convivencia, afirma el comunicado emitido con ocasión del encuentro anual de las dos organizaciones rabínicas existentes en Alemania con representantes de las iglesias cristianas. El rabino Jonas Sievers, que está al frente de parte de la comunidad judía en Berlín, destacó que lamentablemente el antisemitismo, que había estado siempre latente, se expresa de manera cada vez más abierta en la sociedad. A veces aparece como el antisemitismo clásico y a veces disfrazado de crítica a Israel, dijo Sievers. El obispo evangélico de Hannover manifestó que el populismo es un síntoma de una sociedad atemorizada y dijo que había que procurar buscar el diálogo con aquellos ciudadanos que tienen miedo de descender socialmente. Pues desde aquí también felicitamos esta iniciativa y podríamos conectarla con la que ayer mismo comentamos de las organizaciones católicas o el Concilio Ecuménico de Austria, que reconoció y pidió perdón por haberse plegado a la ideología nazi durante el Anschluss, durante la anexión de Austria a la Alemania nazi, aunque en ese caso se referían a un tema histórico. Hoy en día lo que denuncian en Alemania ya no es un problema histórico del cual ya han expresado su arrepentimiento las comunidades católicas y evangélicas en Alemania, sino de la realidad actual. El problema no es solamente de que no se reconozca lo que se hizo o se dejó de hacer hace 80 años, sino qué se hace hoy, cuando hay no solamente grupúsculos de gente que son nostálgicos de ese pasado, sino cuando esos grupúsculos se convierten en minorías muy importantes, tan importantes que pueden llegar a gobernar o a cogobernar, como pasa en Austria, o a formar parte de la
legitimidad política partidaria en cualquier país. Estamos hablando de grupos de extrema derecha que en general ostentan hoy en día un lenguaje xenófobo más que racista, es decir, se apoyan o se escudan en el problema de la llegada de inmigrantes, etcétera, pero que a poco que rasques sale de allí toda la escoria más deleznable del racismo nazi, del antisemitismo más antiguo. Y en este caso no solamente se denuncia este tipo de antisemitismo clásico, sino también las nuevas formas escondidas o disfrazadas de anti-israelismo. Y nos alegramos porque dentro por lo menos de los sectores religiosos, estamos hablando de los católicos y evangélicos del mundo germano parlante, porque ayer dimos la noticia de Austria y hoy de Alemania, cada día se toma mayor conciencia de lo que significó dejar pasar, entusiasmarse con, digamos, con conceptos como la nación por encima de la propia existencia del ser humano. Es decir, cómo entidades católicas, iglesias de entonces pudieron aceptar como natural que se matara a gentes por el hecho de que algunos los consideraban de una categoría humana inferior. Esto lo está entendiendo y lo ha entendido muy bien la mayoría o la mayor parte de las iglesias cristianas del mundo. Desgraciadamente no todas. Hay casos excepcionales de gente que siguen ancladas en el pasado. Pero el problema es que no toda la sociedad contemporánea, especialmente la europea, responde hoy en día unánimemente a estos cánones de cristianismo o de valores cristianos, o mejor dicho, judeocristianos, y se dejan arrastrar por los populismos y por ideas totalitarias tan desfasadas que ya fueron anuladas en el siglo XX y hoy, un siglo después, siguen queriendo renacer de sus malditas cenizas. Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda. Entramos en la segunda parte de estas noticias de hoy, en la agenda cultural, y como siempre lo hacemos con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Pues muy contenta porque en la primera noticia nos habla de una inauguración de un centro muy querido por todos aquí en Radio Sefarad, el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que ha abandonado su mítica sede en la calle Shulamit para trasladarse a la nueva y flamante sede en la que predomina el rojo, que es el color institucional del instituto, y sobre todo la ilusión por llevar el castellano y otras lenguas de España, el euskera, el catalán, el gallego y por supuesto el judeo español a la sociedad israelí. Hablábamos de ese traslado ya hace unos días. Suponemos, ¿no?, que todavía les falta. No, ya se ha inaugurado la sede. Hasta el último diccionario está sí, allí ya, ¿no? Bueno, ya se ha inaugurado. Con este aniversario. Sí, con un acto. Hablabas de aniversario, es que se cumplen 20 años de la presencia del Instituto Cervantes en Israel, en Tel Aviv, y a esta inauguración pues ha acudido el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro. El secretario de Estado comentó durante el acto que esta nueva sede es el mejor marco para celebrarlo todos juntos, este aniversario, y estuvo el secretario de Estado, Ildefonso Castro, estuvo acompañado, por supuesto, por la directora del Cervantes, Carmen Álvarez, a la que felicitamos desde aquí porque mucho de su esfuerzo personal ha tenido que ver con esta inauguración de la nueva sede. No era fácil encontrar una sede idónea, ni el lugar ni el propio edificio, ¿no? Sí. El propio continente del instituto. Estuvieron, entre otras personalidades, la embajadora de Panamá y representantes del Grupo Regional de la ONU para América Latina y el Caribe,
y acudieron más de un centenar de personas, incluidos diplomáticos españoles y de América Latina y muchos oyentes de Radio Sefarad. Las instalaciones son súper modernas, todo está cuidado al detalle y Castro ha destacado la profunda amistad entre Israel y España reflejada en, dijo, prácticamente todos los terrenos: cooperación científica, intercambios económicos, intercambios universitarios y académicos, además de, por supuesto, el turismo. Desde aquí felicitamos a todos los amigos del Instituto Cervantes de Tel Aviv y esperamos, y por la inauguración de su nueva sede. Y saludamos también a todos esos oyentes de Radio Sefarad que hay alguien detrás de estas cabinas, de este control, por ejemplo, y de estos micrófonos. Luisa Benarros, que nos ha escrito, nos ha dicho que la inauguración fue muy, muy, muy emocionante. También nuestra compañera Esther Kerub estuvo ahí, mucha gente querida. Así que nada, lo que les decíamos, nuestra felicitación, nuestros mejores deseos hasta los 120 y muchos más, y esperamos poder hablar con Carmen Álvarez, con la directora del Instituto Cervantes de Tel Aviv, para que nos ofrezca más detalles sobre esta nueva sede y esta nueva etapa. Pues seguro que sí, estoy plenamente seguro de que consigues hablar con ella. Bueno, continuamos. Sí, nos vamos al cine, Alex. Nos vamos a la Filmoteca Andaluza, porque en su sede de Almería están proyectándose una serie de películas israelíes. Hay un ciclo de cine israelí, comenzó con la película El Diluvio, continuó con Buenos días, señor Fiedelman. Se proyectó también Medusas, de Edgar Keret, y ahora el 17 de marzo vamos a poder ver The Matchmaker, el 20 La balada de Weeping Springtime, el 24 de marzo se proyectará Tonight, el 27 la mítica La banda nos visita y se cerrará el 31 de marzo con otra mítica, otra candidata a los Oscars en lengua extranjera, la maravillosa Footnote de Joseph Sidar. Así que ya saben, Avi Nesser, Benny Torati, Roy Werner, Eran Colirín y el propio Joseph Sidar tendrán un gran protagonismo en este ciclo que la Filmoteca Andaluza, en su sede de Almería, dedica a la cinematografía israelí. Les hemos puesto el enlace para que lean la sinopsis de las cada películas. Muy bien. Las proyecciones son sábados y martes, ¿no? Así a ojo de buen cubero, sábados y martes es cuando se proyectan allí a las 7 de la tarde. Así que les invitamos a todos nuestros amigos nuestros oyentes que estén en Almería o cerquita a disfrutar de este buenísimo cine israelí. Muy bien, pues después del cine pasamos a hablar de un redescubrimiento, porque 85 años después, el Centro de Artes Perseguidas en Solingen, en Alemania, muestra la primera exhibición del pintor judeo-alemán Erich Isenburger, con 110 pinturas, 35 gráficos, fotos y material cinematográfico. Es la primera, la primera vez que se expone su obra después de más de 80 años, como les contamos, y es que Isenburger expuso en Berlín en 1933. Berlín 1933, no hace falta que les ofrezcamos más detalles sobre lo que sucedió. Poco después de inaugurar su exposición llegaron los nazis al poder y el pintor tuvo que huir de repente, casi inmediatamente después de la ascensión del poder al poder de los nazis, huyó con su mujer Yula a Francia. Ahora este autor, este pintor tan interesante, ha sido redescubierto. Isenburger se encontraba en el salto a la cima. Esto ha expresado el director del Museo del Centro de Artes Perseguidas de Solingen. Comenta que los intelectuales y los actores y famosos actrices del momento, como Marlene Dietrich o Albert Einstein, todos querían ser retratados por Isenburger. Y como curiosidad, Alex, comentar que el galerista que montó esta primera exposición de Isenburger era Wolfgang Gurlitt. Seguro que les suena el apellido. Es el padre de Cornelius Gurlitt, ya saben, el responsable de mucha buena parte del expolio
que realizaron los nazis sobre las obras de arte y las posesiones judías. Wolfgang Gurlitt fue comisionado por los nazis para realizar la selección de lo que era conveniente expoliar, y ya saben lo que pasó con su hijo, con Cornelius Gurlitt. Se encontró en su casa una cantidad tremenda de obra de arte expoliada. Y bueno, todavía sus legítimos herederos están luchando por recuperar estas obras. Bueno, pues fue Wolfgang Gurlitt el que organizó la exposición y el que por lo visto les alertó al matrimonio y les ayudó a escapar. O sea, un dato curioso. Sí, la verdad saber es que más muy sobre este artista judeo-alemán, Erich Isenburger, del que seguro que seguimos hablando. Muy bien, pues lo haremos, hablaremos de él seguramente aquí en Radio Sefarad. Y hablaremos también mañana, porque ya nos despedimos por hoy. Hasta mañana.